Un paso vital en este camino de autoconocimiento tiene que ver con aprender a no identificarnos con la mente. Todo el tiempo hay una corriente incesante de pensamientos en nuestro campo mental y nuestra atención es secuestrada permanentemente por cada uno de estos pensamientos, que a su vez genera una enorme cantidad de reacciones y de emociones. Cada vez que nosotros, con una práctica adecuada, logramos hacer un pequeño espacio entre los pensamientos, esa brecha que se abre fortalece nuestra conciencia. A medida que nosotros crecemos, nos vamos formando una imagen de nosotros mismos, hecha esa imagen de distintos condicionamientos personales, culturales. Esto es lo que llamamos el ego, y es un falso yo, no es lo que verdaderamente somos, es una imagen de nosotros mismos. Para funcionar, el ego requiere que pensemos constantemente y que nos identifiquemos de manera inconsciente con aquello que pensamos. Es decir, si yo puedo estar en un estado consciente sin pensamiento, el ego está suspendido, inactivo. No estoy funcionando a través del ego, estoy siendo la conciencia. Para el ego es fundamental el pasado para definirse. Cuando le preguntas a alguien quién sos, te va a dar una lista de cualidades y logros de su pasado. El ego se define a través de su pasado. Le importa muy poquito el presente y le da enorme importancia al pasado y al futuro, donde proyecta la satisfacción y la felicidad. Ejemplo de esto es cuando decimos, si esto sucede, cuando logre tal cosa, seré entonces feliz. Esto nos proyecta hacia un futuro totalmente imaginado. Por otro lado, el presente es usado por el ego como un medio para un fin. Y no sabe estar en él porque aun cuando el ego está en el momento presente, lo mira a través de los ojos del pasado, definiéndolo o comparándolo con algo del pasado. Las prácticas de conciencia como la meditación nos entrenan para elevarnos por sobre el pensamiento. Desembocan en lo que se llama la iluminación y que tiene que ver con un estado de conciencia sin pensamiento. La conciencia está allí, pero no estamos pensando. Y de ninguna manera dejamos de ser, sino que recurrimos al pensamiento cuando es necesario, y cuando éste no es necesario, en un momento en que estamos sin necesidad de planificar, organizar o decidir, sencillamente estamos conectados, sin opinar y sin juzgar, con el momento presente. Ese es un estado de iluminación o de conciencia. Para esto es necesario aprender a estar en el momento presente como conciencia observadora y no analizadora. Entonces, en toda circunstancia, por más que haya pensamientos, va a haber una conciencia que los registra. A su vez, los pensamientos generan emociones. También los registraré con esa misma conciencia. Y se van a sentir en el cuerpo esas emociones, como una energía, como un movimiento. Entonces, una muy buena práctica de observación consciente tiene que ver con hacer pequeños recreos a lo largo del día, pequeñas pausas de no más de unos pocos segundos y preguntarnos qué está pasando en mí ahora. Esto va a ser suficiente para quitar la atención del tránsito permanente de pensamientos en la cabeza y llevarla a aquello que estoy sintiendo en este momento, lo que está pasando en mi cuerpo, lo que está pasando en mi mente, lo que está pasando en mis emociones. Siempre como observador de esos contenidos, no para analizarlos, que generaría más movimiento mental, que no es lo que buscamos. Pero cada pequeña pausa que logremos en este sentido a lo largo de nuestro día va a permitir que irrumpa
que irradie, que se exprese en ese momento nuestra conciencia. Y cosas tan fundamentales e importantes en nuestra vida como la creatividad provienen de ese espacio consciente no conceptual, lo que los sabios llaman la no mente. Por lo tanto, es preciso aprender a entrar en la no mente. De esta manera, volviendo a las sensaciones, a los pensamientos, a las emociones de este momento sin analizarlos. Y entonces podremos estar un pasito más cerca de la vivencia de esta conciencia a través de estas breves pausas que nos conectan con el ahora, sin juzgarlo y sin pensarlo.